Bien, eh, primeramente les quiero dar la bienvenida a todos por haber elegido nuevamente a los puntos digitales para hacer este segundo nivel del curso de fotografía. Lo que vamos a ver en estos dos primeros encuentros, ¿sí? Son las leyes de la Gestalt. A ver, y tiene mucho que ver con la composición. ¿Qué es la Gestalt? La Gestalt fue una escuela, ¿sí?, psicológica que surgió en Alemania a principios del siglo XX. El foco de esta corriente fue el estudio de la percepción, ¿sí? Lo que estudió esta corriente es la percepción, cómo percibimos nosotros las imágenes y eh, todo lo que es el contenido visual. Y postuló que las imágenes son percibidas en su totalidad, más como forma o configuración que como mera suma de sus partes, ¿sí? Gestal no tiene una traducción literal, pero básicamente se podía traducir del alemán como forma o como configuración. Bien, en síntesis, ¿qué fue lo que analizó la Gestalt? La manera en que el ojo humano organiza las experiencias visuales y cómo son interpretadas por el cerebro. Entonces, cuando nosotros trabajemos la composición de una fotografía, es muy bueno conocer los principios o las leyes de la Gestalt, ¿sí? Vamos a ver hoy tres. La primera que vamos a ver es el principio de simetría. Bien, ¿qué dice el principio de simetría? Dice que las imágenes simétricas recuerden que son iguales de los dos lados, ¿sí? Como si fuesen un espejo. Las imágenes simétricas son percibidas por nuestro cerebro como iguales, como un solo elemento en la distancia. Si nosotros nos alejamos y vemos una imagen simétrica, nuestro cerebro la ve como una imagen única, ¿sí? Como un elemento único. Esto genera la aparición de una variable importantísima que es el equilibrio, ¿sí? Pero vamos a verlo más con un ejemplo, con lo que es verlo con fotografías. Si nosotros vemos esta imagen de acá, es una imagen simétrica. ¿Qué significa? Que tenemos de un lado una cosa y del otro lado lo mismo, como si fuese un espejo. Bien, ¿qué dice la Gestalt? La Gestalt dice que si nosotros nos alejamos, vamos a ver a esta figura como un todo. Y, por ejemplo, lo más probable es que veamos una mariposa. Una vez que vimos una mariposa es más difícil ver dos caras, ¿sí? ¿Para qué se utiliza, por ejemplo, la Gestalt? El principio este de simetría lo van a utilizar muchísimas empresas para realizar sus logos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, McDonald's, ¿sí?, tiene un logo simétrico, ¿sí? Tanto de un lado como del otro es igual. Volkswagen tiene un logo simétrico. ¿Y por qué? Y Shell. ¿Por qué se utiliza la simetría? Porque la Gestalt se dio cuenta y nos dio estos principios diciendo que nuestro cerebro, ¿sí?, toma como una imagen bonita, una imagen linda, algo bien realizado cuando uno hace las cosas simétricas. Y si vemos la naturaleza actúa también en simetría. Si ustedes se fijan una cara, le vamos a sacar una fotografía a una cara, vamos a ver que es simétrico. Si nosotros centramos bien, vamos a ver de un lado exactamente lo mismo que del otro. Y como les dije anteriormente, una flor es simétrica. Todo nuestro cuerpo es simétrico. Tenemos dos orejas, dos brazos, dos piernas. La naturaleza, ¿sí?, nos brinda la simetría como perfección. Entonces, cuando vemos algo simétrico, vamos a ver una especie de imagen perfecta. Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, ya lo vimos en la naturaleza, cuando le sacamos estructuras, ¿sí?, estructuras arquitectónicas, por ejemplo, este puente. Fíjense lo que hablamos de la simetría. Y creo que uno de ustedes me había dicho que no había entendido la clase anterior cuando hablamos de composición. La composición es esto, ¿sí? Componer una fotografía. Habíamos hablado de la regla de los tercios. Ahora vamos a ver la composición central o la composición simétrica. Fíjense que tenemos lo mismo de un lado que del otro. Incluso si vemos el reflejo, hacia arriba es lo mismo que hacia abajo. Y acá colocamos a una persona en el centro y tenemos edificios de este lado y edificios de este otro lado. ¿Y qué es lo que percibe nuestro cerebro? Una imagen general.
que si vemos la imagen general, acá podemos ver algo así como si fuesen unos lentes. ¿Ven? ¿Cómo podemos jugar con estas leyes de la Gestalt? En este caso, la ley de la simetría. También lo podemos hacer en paisajes. Recuerdan que yo siempre les dije, tratemos de que los paisajes tendríamos que colocar a una persona al costado. En este caso se realizó una fotografía simétrica. Pusimos bien en el centro y tenemos dos montañas de cada lado y el horizonte nos refleja las montañas. Estamos jugando con la simetría. Y fíjense si somos creativos. Miren si hacemos una foto creativa. ¿Qué es lo primero que vemos? Cuando vemos a simple vista, vemos como si fuese una estrella, vemos como si fuese un ventilador, y en realidad son los brazos y las piernas de dos personas, ¿sí? Que luego podemos analizar esta fotografía, pero cuando la vemos en general, lo primero que nos aparece es como un asterisco, una estrella. Entonces podemos jugar con esta ley de la simetría para realizar cosas muy interesantes. Esta fotografía por ahí no tiene muy buena calidad, ¿sí? Incluso el horizonte está torcido, no es buena, pero fíjense lo que han logrado con el efecto, ¿sí? El efecto de, ¿qué es lo que ven ahí? A ver, ¿alguien se anima a abrir un micrófono y comentarme? Un corazón. Un corazón. Pero en realidad, si ustedes se ponen a pensar, en realidad son dos chorros de agua. Exacto, entonces ahí está nuestra percepción. Nuestra percepción es lo que nosotros percibimos, vemos un corazón, pero en realidad no es más que dos chorros de agua. Nuestra mente juega con la imagen. Y miren entonces lo importante que es conocer esta ley de la simetría para jugar un poquito con la mente de las personas y realizar fotografías muy, pero muy lindas y muy creativas. Bien, vamos a ver otro principio, ¿sí? Que es el principio de la semejanza, ¿sí? Que al igual que el principio de la simetría es un principio o una ley de la Gestalt. Y vamos a ver qué dice la Gestalt con este principio de semejanza. Establece que la mente agrupa los elementos similares, ¿sí? Similares en forma, en tamaño o en color, y los organiza en una sola entidad. Así, los elementos con atributos visuales semejantes, o sea, iguales, se perciben como pertenecientes a un mismo grupo. Agrupa los elementos similares. Vamos a verlo esto en fotografía, ¿sí? Principio de semejanza. Acá tenemos dos gráficos distintos, ¿sí? Uno es el de acá de la izquierda, yo los puse juntos porque son dos distintos. Si vemos este gráfico de acá, ¿qué es lo que vemos? Todo es de color gris. Pero fíjense cómo nuestra mente, ¿sí? Acá, ¿quién ve una cruz? Yo. Muy bien, es Yo una lo cruz, vi. perfecto, es una cruz de estrellas. Pero si ustedes se fijan, son la misma cantidad de elementos, 5 y 5, pero nuestra mente, nuestra percepción visual, lo que hace es ver una estrella, una cruz de estrellas. Nuestra mente agrupa las estrellas como si fuese un grupo y estas arandelas o estos círculos, que son otra forma diferente, los agrupa como otro grupo totalmente diferente. Bien, vamos a ver este de acá al costado. Acá no, las formas son todas iguales, son todos círculos y son del mismo tamaño, pero son de distinto color. Y no me digan que no ven líneas negras y líneas amarillas. Sí, sí, Bien, yo lo veo. exacto. Yo veo Ese casi. es el juego de la mente. El juego de la mente lo que estudió la Gestalt. ¿Y cómo me puede servir a mí esto para la fotografía? A ver, vamos a ver antes, en vez de una fotografía, vamos a ver una placa gráfica que puede ser informativa. Y si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, la provincia de Córdoba, ¿cuántos habitantes tiene? 3 millones. 3 millones. ¿Y acá dice que la provincia de Córdoba tiene 3 millones de habitantes? No. Lo que hace nuestra mente es jugar con el color. Agrupa una información con otra información del mismo color. Y si yo pregunto cuántos kilómetros cuadrados tiene, ¿sí? Vamos a decir 165.000 kilómetros cuadrados. Esto que está en celeste acá tiene que ver con otra parte que no es la de Córdoba. Bueno, ahora sí vamos a
a jugar un poquito con las fotografías. Fíjense cómo nuestra mente agrupa, ¿sí? Agrupa cosas del mismo color y en este caso es una publicidad gráfica. La publicidad gráfica hace muchísimo hincapié en las leyes o los principios de la Gestalt. Absolut eh, es una empresa que vende bebidas alcohólicas, ¿sí? Citron debe ser una bebida cítrica y fíjense que el logo de Absolut es una botella. Y acá podemos ver en esta fotografía una botella amarilla, ¿sí? Fíjense que nuestra mente está agrupando elementos similares, ¿sí? Es la ley o el principio de la semejanza que estudió la Gestalt. Bien, vamos a ver un montón de fotografías y esto se los voy a mostrar para que ustedes tomen ideas, porque la actividad de esta semana va a ser sacar fotografías con algún principio de la Gestalt. Un montón de tapitas. Pero las tapitas, ¿qué particularidades tienen? ¿Sí? Están ordenadas por color. Si todas las tapitas fueran rojas o verdes o amarillas, serían un montón de tapitas. Pero fíjense cómo nuestro cerebro le pone límites a las tapitas de los distintos colores. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con figuras. Si cruzamos dos pies y cruzamos luego dos pares de pies, nuestra mente genera una semejanza y además está combinado con el principio de la... ¿Qué principio? Gestal. Sí, pero el anterior que habíamos visto, ¿cuál era? El principio de la De simetría. simetría. El principio de la simetría, muy bien. Fíjense entonces que acá tenemos la semejanza, son dos iguales, pero a su vez también son simétricas. Si nosotros nos sacamos una foto a nuestros pies, no quedan lindo, pero ponemos dos pies, dos pares de pies o dos pares de zapatillas y fíjense cómo va cambiando la fotografía. Seguimos con la semejanza. En este caso, son todos perritos de la misma raza, pero no son todos iguales. Pero nuestro cerebro, ¿qué nos dice? Son iguales, son de la misma raza. Fíjense que no todos tienen el lomo manchado de marrón, otros tienen más blanco el pecho, pero estamos utilizando la ley de la semejanza en esta fotografía. Muy bien, vamos a un desfile militar, ¿sí? Acá podemos sacar muchísimas fotografías de semejanza. Esto que está acá se llama ritmo. Si ustedes se fijan, ¿sí? Es como si estuvieran escuchando música, tan cosa que se va repitiendo, un ritmo. ¿Sí? A esto que se llama ritmo tiene que ver mucho con el principio de la semejanza. Y acá tenemos una buena composición, tenemos una estrella, este es un desfile en Rusia, ¿sí? Y estamos hablando fotografía. Fíjense qué bien que quedan a la vista cuando encontramos un ritmo, cuando encontramos una repetición, ¿sí? Porque nuestra mente nos está diciendo, agrupando todo eso y dice, esto está bueno, esto está lindo. Continuamos con el mismo desfile y vamos a ver codos, vamos a ver las armas y las personas mirando hacia el frente. Encontramos un ritmo acá. ¿Y acá qué sucedió con el ritmo? Se rompió el ritmo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando encontramos este tipo de fotografías? Podemos destacar, recuerdan que habíamos visto un elemento focal, ¿sí? Acá vamos a ver un ritmo que nos lleva a esta persona de acá. Utilizar la ley de la semejanza poniendo algo un poquito distinto. Fíjense que lo único que hace esta persona es mirar hacia el costado. Fíjense cómo nos cambia la fotografía y nos añade un valor agregado. ¿Sí? Utilizamos la ley de la semejanza o el principio de la semejanza para destacar a una persona, en este caso a la persona esta que está acá. Bien, acá vamos complicando un poquito la fotografía. Seguimos con la ley de la semejanza, con el principio de semejanza, porque acá tenemos un montón de cosacos, pero acá arriba nuestro cerebro agrupó a otros elementos que son similares entre sí. Esto que vendrían a ser como los círculos negros y acá los círculos amarillos. ¿Sí? Agrupamos dos formas y eso hace que nuestra fotografía añada un plus. No es lo mismo poner a dos personas, a dos cosacos, que poner a 20 cosacos con estas 20 banderas, e incluso podemos agrupar un tercer elemento, que son estas estrellas, ¿sí? En la parte superior. Fíjense cómo de a poquito, utilizando el principio de la semejanza,
realizamos fotos como esta, que para mí me parece una fotografía fantástica. Esta es una fotografía totalmente simétrica, incluso la mires de donde la mires es igual. Fíjense en los guantes, el ritmo que tiene esta fotografía. Si seguimos todos los guantes, las armas, ¿sí? Se ve el brillo en la parte de arriba. Entonces, ¿qué dice la Gestalt, el principio de la simetría? Que cuando vemos una fotografía de este estilo, la tomamos como un todo. Toda la fotografía es una repetición. Pero ahora vamos a analizarla detalladamente, que esto es lo que tiene de bueno esta fotografía. Son iguales las fotografías. Miren esta persona de acá. Si vemos el sombrero, por ejemplo, tiene el mentón hacia arriba y esta persona está con el mentón, ¿cuánto? 2, 3 centímetros hacia abajo, pero miren cómo cambia el ritmo de la fotografía. Incluso si seguimos analizando la fotografía, vamos a ver, por ejemplo, este muchacho que está mirando al fotógrafo. ¿Sí? Esa es la gracia de realizar este tipo también de fotografías, que no solamente nos quedamos maravillados con el todo, porque nuestro cerebro habla del todo, sino que cuando nos ponemos acá tenemos otro que está mirando a cámara y me parece que son hermanos, son muy parecidos. Esto es lo que tiene de bueno utilizar este tipo de fotografía. Tiene como una doble lectura. La primera lectura es general, la perfección. Y la segunda lectura es como encontremos las 7 diferencias. ¿Sí? Esta es una fotografía que a mí me encanta, me gusta muchísimo y la tengo dentro de una de mis favoritas. Bueno, ¿y para qué también podemos utilizar el principio de semejanza? Para destacar a un personaje. ¿Sí? ¿Recuerdan que habíamos visto hoy que había un ritmo y una persona miraba hacia el otro lado? Era un pequeño detalle que destacaba a una persona. Acá estamos utilizando la ley de la semejanza para destacar al distinto. En este caso, para el que no lo conoce, esta persona de acá es el presidente de Rusia. ¿Sí? Entonces, la fotografía esta no fue sacada a todos los militares de acá al costado, sino que fue sacada al presidente de Rusia. O sea que podemos utilizar los principios de la Gestalt, primero para hacer fotografías maravillosas, y segundo, para destacar a un elemento focal, en este caso al presidente de un país. ¿Sí? Todas las anteriores fueron fotografías hechas de un desfile en Rusia. Bueno, vamos a cambiar un poquito la temática, no tantos desfiles, ¿sí? Pero podemos realizar este tipo de fotografías, ¿sí? Utilizando la ley de la semejanza. Si hubiesen sido todas fotografías de manzanas verdes, sería una fotografía monótona, pero fíjense cómo pusimos una manzana roja y acá utilizamos la regla de los tercios para ponerla en un punto fuerte. Y fíjense cómo cambia esta fotografía y cómo destacamos a un elemento focal. Ustedes vayan tomando ideas porque van a tener que sacar fotografías utilizando las leyes de la Gestalt. ¿Sí? Lo podemos hacer con tapitas, lo podemos hacer con manzanas. Bueno, fíjense, esta es la misma, seguimos con las manzanas, pero la diferencia es que no hay una manzana, sino que fueron combinándose por colores. Y igual que la otra, si hubiesen sido todas manzanas del mismo color, serían un montón de manzanas nada más. Pero fíjense cómo nuestro cerebro lo que hace es generar círculos concéntricos, ¿sí? Unas curvas, ¿sí? Que se van cerrando, le vamos poniendo límites. No es lo mismo esta parte de acá roja, que esta parte de acá verde, que esta parte de acá mucho más roja. Jugamos con la creatividad para, utilizando una ley como la de la semejanza, crear formas, como en este, por ejemplo, en este techo, ¿sí? Techo de paraguas, con todos los paraguas de distintos colores, pero al igual que los círculos, vemos líneas de paraguas. Si todos los paraguas hubiesen sido rojos, hubiese sido nada más ni nada menos que un techo de paraguas rojos. Pero fíjense cómo nuestro cerebro va trazando líneas de colores, ¿sí? Y podemos jugar con este tipo de cosas para mejorar nuestra fotografía. Bueno, lo mismo sucede con los aviones, con el humo. Vemos un montón de aviones, pero después los podemos discriminar. Son 3 aviones con humo negro, 3 con blanco, 3 con el rojo y un loco que viene de frente. Ahí está. Muy bien, todo esto son leyes de semejanza. Fíjense, el ritmo. Supuestamente es una foto buena o no, no tiene mucho de agradable, pero fíjense cómo el ritmo
le da una característica especial y bonita a la fotografía. ¿Sí? Acá pasa lo mismo, la ley de semejanza, nuestro cerebro junta todas las formas iguales, como por ejemplo en este caso son todas formas, no por colores. Y esta es una fotografía muy, pero muy buena, que los invito a que puedan crear fotografías de este estilo, que utiliza, por ejemplo, un elemento similar, utiliza el principio de semejanza, para crear algo que no existe. ¿Sí? Crea un corazón. ¿Sí? Al igual que la que habíamos visto de la playa, la del mar, la semejanza es utilizada para crear una percepción visual, ¿sí? Y podemos crear, componer una fotografía creativa utilizando elementos similares para crear algo distinto, ¿sí? Fíjense que una mitad del corazón son las hojas y luego la otra mitad o el otro cuarto lo completa esta chica que está acá, que encima tiene una hoja en la mano, ¿sí? Vamos a utilizar un poquito la creatividad, vamos a ir pasando un poquito rápido, así no se nos termina el tiempo, porque son varias fotos, ¿sí? Acá también ¿Qué tenemos... sería picado? ¿Cómo? Perdón, ¿sería picado la toma o no? Como si tenía Este la toma de ángulo arriba, es ¿no? cenital, sí, es totalmente de arriba, es cenital. Picado es cuando estamos un poquito más abajo, ¿sí? Como cuando vos le sacás a un chico o a un animalito que es más bajito, eso sería el picado. Pero bien de encima, como si fuese un dron, lo podríamos sacar cenital. Pero bueno, se puede también utilizar un picado para una foto de este estilo. Bueno, muy bien ahí, ¿eh? Viendo la angulación para hacer tomas diferentes. Y bueno, y esta es otra fotografía que no es tan concreta como las otras, que se nota, ¿sí? La semejanza. Acá lo que tenemos es el ritmo de estas columnas, y lo que hace nuestro cerebro es unir a esta persona con esta otra. Nosotros cuando vemos el todo, recuerden que siempre la Gestalt habla del todo, ¿sí? Vemos una fotografía con dos personas. No podemos mirar una sin dejar de mirar o estar pendientes de que existe otra. Por más que esta esté eh, en colores claros, esta esté en colores oscuros y acá haya un paraguas. Recuerden que nuestro cerebro se activa con la percepción. Bien, y vamos a ver el último principio, ya vamos media hora de clase, vengo un poquito apuradito para que entre todo, el principio de la proximidad. Que este principio de la proximidad es muy similar, o por lo menos está muy pegado, muy enlazado al principio anterior de la semejanza. Vamos a ver qué dice el principio de proximidad. Los objetos que están juntos tienden a ser percibidos como una unidad, ¿sí? Nuestro cerebro agrupa aquellas cosas que poseen alguna propiedad visual en común, aparte de estar juntas, ¿sí? Vamos a ver, en ejemplos que es mucho más sencillo. Nosotros tenemos acá una formación militar, que si mal no recuerdo se llama cuadro, y nosotros podemos ver a las personas, pero llega un punto en que empezamos a ver formas, las agrupamos como si fuese una gran barra de chocolate. Y podemos ver acá que tenemos dos cuadros. ¿Sí? Nuestro cerebro, fíjense, que nos está indicando que hay dos cuadros. ¿Sí? Acá hay un espacio en el medio que casi no se ve, pero nuestro cerebro actúa y nos dice que hay dos cuadros. Vamos a alejarnos un poquito más y ver cómo el principio de la proximidad hace que las cosas que están juntas se vean como una sola unidad. Y después la otra, nosotros decimos, bueno, son todos militares, pero no sabemos si en este lugar puede haber, por ejemplo, marineros vestidos diferentes, puede haber policías, puede haber enfermeros. Para nosotros son cuadros, ¿sí? La ley de la proximidad hace que todas las cosas que estén muy pero muy juntas, y cuanto más lejos y más juntas están, más las van a tomar como una unidad, ¿sí? Acá tenemos otra configuración diferente, ¿sí? Y si vemos a simple vista, parecería un sol, parecería una flor, pero si vemos, vamos a ver que son personas, ¿sí? Y estas personas están todas vestidas igual. ¿Y cómo puede ser que mi cerebro las separe? ¿Sí? Algunos puede ser que le dé un poquito más el sol, o uno tiene una remera un poquito más blanca, otro un poquito más... pero están vestidos bastante similares, pero nuestro cerebro las separa por proximidad.
¿sí? Genera bloques como si fuesen ladrillitos. Acá tenemos París, París vista desde arriba, ¿sí? Acá está el Arco del Triunfo, y todo lo que está junto, todo lo que está cerquita, lo toma como si fuese una sola cosa. Bien, esto es Barcelona, una fotografía similar. Fíjense y vayan tomando ideas para el ejercicio que vamos a realizar. Y acá tenemos otra fotografía, y a diferencia de la anterior, porque acá los edificios son todos más o menos iguales, ¿no? Pero acá los autos no son iguales, ni siquiera del mismo color. Pero fíjense que nuestro cerebro los agrupa por proximidad. Parece que fuesen dos tiras. Pero ahora yo les digo, recuerden, ley de la semejanza. Y les digo autos rojos. Fíjense cómo su cerebro ya hace clic y empieza a mirar autos rojos. Y ahora les digo autos blancos. Fíjense cómo su cerebro les hace clic y empiezan a ver la ley anterior, el principio de la semejanza. Todos los autos que se asemejan entre sí son blancos o son negros. Fíjense cómo las leyes combinadas pueden generar, si bien esta fotografía tampoco no es muy linda, ¿no? Pero es muy buena para empezar a hacerle clic a nuestro cerebro y empezar a ver cómo funciona. Acá tenemos también una serie de botellas, ¿sí? Donde nuestro cerebro las agrupa en un solo bloque. Y esta es una fotografía muy, pero muy buena, donde vemos proximidad, las piernas, por ejemplo. ¿Sí? La proximidad de todas esas piernas la vemos como un solo bloque que es un círculo. Y además volvemos, ¿sí? Recuerden que la fotografía es una mezcla de cosas. A la ley de la semejanza. Fíjense que todos están más o menos iguales, aunque hay distintos colores. Y hay distintas ropas, distintas bikinis, distintos shorts. Pero nuestra mente junta todo esto, ley de la semejanza, ley de la proximidad, y genera un círculo donde el centro, ¿sí? Es un hermoso bebé. También esta es una foto muy, pero muy creativa. Y otra de las cosas que podemos jugar con la ley de la proximidad, perdón, es, por ejemplo, esta fotografía de acá. Vamos a ver que nuestro cerebro agrupa de a dos. ¿Sí? Estos dos están próximos y estos dos están próximos. Podemos jugar y pensar, ¿están hablando? ¿Qué están haciendo? Pueden estar muy cerquita, como abrazándose, y podemos jugar con la fotografía dando mensajes, ¿sí? Poniendo creatividad, utilizando la proximidad y generando escenas. Bueno, muy bien. Y como siempre, dijimos que la Gestal está en todas las publicidades, en todo lo que es el diseño de la parte gráfica. Acá podemos ver cómo la ley de la proximidad genera un mar de gente que no le prestamos tanta atención y vemos que es nada más que un mar de gente, y destaca a nuestro elemento principal, que es un basquetbolista chino. Creo que es chino, porque acá las letras son chinas, ¿sí? Es una publicidad de Adidas, ¿sí? Las publicidades captan la atención utilizando, ¿sí? Las leyes de la Gestalt. Acá tenemos, por ejemplo, un dibujo donde hay muchas personas, pero la proximidad, ¿qué es lo que hace? Genera una letra. Entonces, ¿qué hacen las empresas diciendo, bueno, ¿cuál es el gancho? Hagamos buenos logotipos. Y Unilever, por ejemplo, ha creado su logotipo, ¿sí? Utilizando la ley de la proximidad. Hizo un montón de dibujitos y generó una letra U. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, Coca-Cola, 21 de julio, Día de la Felicidad. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? A ver, ¿quién me dice lo que vemos acá? Una sonrisa, pero Una en realidad sonrisa. son botellas. Una sonrisa, muy bien. Pero Una sonrisa con botellas. con botellas. En realidad son muchas botellas, si vamos a ser objetivos. Pero nuestro cerebro interpreta todo eso como una sonrisa. Fíjense cómo se juega, cómo podemos jugar con las leyes de la Gestalt. Y bueno, y acá hay un montón de personas que hacen la pipa de Nike. ¿Sí? Just do it. Ahí están. Bueno, fue un poquito rápido, pero quería que entre todos son estas tres interesantísimas leyes y principios de la Gestalt que nos hacen que nuestra creatividad brote y poder sacar fotografías mucho más diferentes que antes. Ahí, como me había dicho, no recuerdo quién había sido, dijo el ángulo. ¿Vieron que el ángulo cambia totalmente la fotografía?
Bueno, las leyes, los principios de la Gestalt, vimos solo 3, ¿sí? Son interesantísimos para trabajar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Porque nos quedan 4 minutitos. Profe, yo Sí, decime, Agustina. tengo una duda. Yo en el curso pasado no estuve, no lo hice. Ujú. Las consignas que están en Classroom, ¿las hago y se las mando igual? Sí, sí, hacelas porque te va a generar, es más básico que este, y te va a generar un montón de conocimiento extra, ¿sí? Y con este profundizamos muchísimo más. Ah, joya, buenísimo, gracias. Dale. Bueno, si ustedes quieren, para que no se termine el tiempo, igual yo lo voy a subir al Classroom, pero les voy a dar la consigna para el ejercicio de la semana. Ahí está. Vamos a utilizar los principios de la Gestalt, cualquiera de los 3, ya sea el de simetría, el de semejanza o el de proximidad, para sacar 1, 2 o 3 fotos, la que ustedes quieran. Pueden utilizar un solo principio, o vieron que se pueden combinar. Pueden utilizar el de proximidad, semejanza o semejanza-simetría, o los 3 juntos. ¿Sí? Esa va a ser la actividad, antes que se me termine el tiempo, se la quería mostrar, y la voy a subir al Classroom, así que no se preocupen si no la pudieron copiar. Bueno, ¿alguna preguntita les gustó? Sí, a mí me gustó. Buenísimo. Sí, Agarren la verdad, tapitas. muy ¿Vieron? interesante, digamos, para tenerlo en cuenta para sacar la foto. Es La verdad, interesantísimo. Podemos Sí, agarrar también tapitas. quería saber si puedo mandar fotos que ya tengo, Sí, sí. La que habré fotografía, ¿la sacaron sacado. ustedes? Si la sacaron Sí. ustedes, la Y pueden hacer subir. nuevas, ¿no? Por lo que aprendimos. Claro, y después, bueno, sacar nuevas totalmente. Yo siempre elijo este tipo de cosas porque la podemos utilizar ahora que estamos encerrados, ¿sí? Podemos agarrar tapitas. Imagínense si salimos a un desfile, la foto que podemos sacar que antes sacábamos y que podemos sacar ahora, ¿sí? Tenemos un montón y vamos a profundizar más porque la próxima clase vamos a tener 3 leyes más de la Gestalt, que principales son 8, ¿sí? Que son interesantísimas para sacar fotografías totalmente nuevas, divertidas y lindas sobre todas las cosas, para el concurso. muy bien. Bueno, Buenísimo. ¿alguna preguntita más? No, profesor. Bueno, cualquier cosa, la clase que viene ya volvemos a los jueves, 18:30 como antes, disculpen, ya había comentado lo que me había pasado, y vamos a analizar fotografías de ustedes y vamos a ver 3 leyes nuevas que son interesantísimas para poder sacar nuevas fotografías. Y como va a ser largo, vamos a tener tiempo ahí para charlar, para ver fotografías anteriores inclusive. Así que bueno, Ok. antes que se nos corte abruptamente, así que siempre queda feo, les agradezco a todos por haber participado. Les cuento que voy a subir este video que está grabándose para que ustedes lo tengan para volver a ver, porque es interesantísimo estos principios de la Gestalt, y puedan sacar ustedes su fotografía. Pueden buscar también en internet, ver fotografías, y lo ideal siempre es que traten ustedes de sacar y abrir un poco la mente para ver qué cosas nuevas nos salen. Así que bueno, muchísimas gracias chicos por participar. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, Diego. Bueno, Hola, chao. Chao, Profe, profe. nos vemos. Hasta luego. Gracias por Hasta el todo. jueves, Diego. Bueno, gracias. Chau, gracias. Hasta el jueves. Chao Hasta a el jueves. todos. Chau. Chau, Chau. Buen fin de todos. Buen fin de Chao. semana. Chau, Gracias chau. igualmente para todos. Bueno, fue cortito hoy. Tengo unos chats acá, a ver. Bueno. Hola. Hola, hola.